Listo, chicos. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con otro emocionante capítulo del comercio internacional. Hasta la semana pasada hicimos distribución física internacional. El día de hoy vamos a revisar otro capítulo nuevo, ya el penúltimo que tenemos para desarrollar. Y este capítulo se titula Medios de pago y financiamiento. Entonces, como ya les había dicho, el capítulo anterior era un tema logístico. Este capítulo ya es un tema más financiero. Van a poder encontrar más información en libros de administración financiera sobre este tema. Vamos a revisar el día de hoy cuáles son los métodos de pago más comunes y cuáles son los medios de financiamiento más comunes que se dan en el comercio internacional. Entonces es lo que vamos a revisar hoy día. ¿Y cómo nace todo esto? Porque, a ver, bueno, lo que vamos a conocer, como les decía, son los medios de pago más comunes y los métodos de financiamiento más comunes, y eso es lo que van a aprender ustedes para que cuando se encuentren frente a operaciones de comercio exterior puedan evaluar cuál es el método o el financiamiento más adecuado para sus operaciones de comercio exterior. Y todo nace, como les decía, cuando se encuentran dos agentes, ¿no? Un exportador y un importador. Entonces, imagínense que fuera la primera vez que un importador le va a vender a que un exportador le va a vender a un importador, ¿no? Que un vendedor le va a vender a un comprador, y que sea la primera vez. Entonces, se van a generar muchas dudas de parte del exportador y de parte del importador. Y esas dudas se generan por la desconfianza, porque es la primera vez que van a trabajar juntos, ¿no? Porque se encuentran en distintos países, de repente nunca se han visto de forma presencial, solamente de forma virtual, de repente solo por correos electrónicos. Entonces uno piensa, cualquiera de los dos puede pensar, ¿será realmente la persona o la empresa a la que yo estoy escribiendo? ¿No? Se podría pensar eso, ¿no? Entonces, vienen dudas de ambas partes, ¿no? En que si realmente se va a dar esa transacción comercial, tanto de parte del que vende como que el que compra. De parte del que vende, podría tener algunas dudas más puntuales. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy vendiendo mercadería, ¿no? Aquí el exportador, ¿dónde está? Aquí está el exportador y se pone a pensar, si yo le entrego mercadería, ¿me pagará? O por lo menos, ya, sí me paga, pero ¿me pagará a tiempo en la fecha que convengamos? ¿Me pagará completo? ¿Habrá algún inconveniente en el pago, ya que él se encuentra en otro país y yo trabajo con un banco que solamente es un banco local? Entonces, ¿cómo hacen los bancos para comunicarse entre ellos, ¿no? ¿Me pagará? ¿Habrá algún inconveniente en el pago? Entonces, estos son algunos de los dudas que se le van generando al exportador, ¿no? Primero, si le va a pagar, ¿no? Le entrega mercadería, ¿me pagará, por ejemplo? Ahora, si habrán inconvenientes en el pago, si pasará el pago a través de los bancos. Acuérdense que estamos en distintos países, ¿no? Y como les decía, no hemos visto al importador, ¿no? A nuestro comprador no lo vemos, ¿no? Salvo por una pantallita de computadora, ¿no? Un tema virtual, ¿no? Pero ya sabemos que todo lo que aparece en la tele, pues, es falso. Bueno, entonces, ¿será cierto todo lo que me quiere comprar y todo lo que me tiene que pagar? Muy bien, eso es por parte del exportador. Pero por parte del importador también hay dudas, ¿no? Por ejemplo, ya, él dice, ¿no? Ahora es el importador. Ahora, si yo estoy comprando mercadería, ¿me enviará la mercadería? Si yo le pago, por ejemplo, si él me pide que le pague antes, ¿me enviará la mercadería en el momento en que yo le pago? ¿No? ¿Habrá de repente alguna demora en la entrega? ¿O el producto será de la calidad que yo pido? Y si no es adecuada la calidad que yo pido, ¿me hará alguna devolución? ¿No? Entonces, todas estas dudas se le van generando también al importador, ¿no? Porque él es el que está comprando, ¿no? Entonces, él está pagando. El importador está pagando, ¿no? Entonces, él está pensando si le enviará la mercadería o no, o si llegará en la fecha pactada o en la calidad que está pidiendo, ¿no? Entonces, se generan varias dudas, ¿no?
Entonces, por estas dudas que se van generando principalmente en el tema del pago, es que existen los siguientes métodos de pago que vamos a ver a continuación. Los métodos básicos de pago para operaciones internacionales son estas cinco, que vamos a revisar cada una de ellas, desde lo que es un prepago hasta lo que es un pospago. Y es algo similar a lo que es de repente nuestra línea de celular, ¿no? Vamos a ir revisando cada uno de ellos. El primero es el prepago, y como su nombre indica, es un pago por adelantado. ¿Qué significa esto? Primero pago y luego recibo la mercadería. ¿De acuerdo? Entonces, así funciona. Primero pago. ¿Quién paga? El importador, el comprador. Entonces, el importador primero paga. Y después de que pagues, el vendedor dice, muy bien, te envío la mercadería, ¿no? Entonces, imagínense que somos nosotros, estamos acá en el Perú, ¿no? Y somos los compradores de mercadería, estamos importando. Hablamos con un vendedor que se encuentra en algún lugar del mundo, de repente queremos comprar, imagínense que nosotros trabajamos en alguna fábrica industrial, en alguna operación minera, en algún tema logístico, ¿no? Y tenemos que comprar repuestos para una maquinaria en específico, una maquinaria, que eso no es algo, una compra común, ¿no? Es algo, de repente, bueno, cada cierto tiempo compramos ciertos repuestos, ¿no? Para una maquinaria en específico. Esta maquinaria, como no la venden acá en el Perú, la tenemos que comprar del extranjero, de repente del mismo fabricante de la maquinaria. Entonces, como es una compra irregular, ¿no? No es una compra muy continua. El vendedor nos dice, ah, ya quieres que te venda uno de estos repuestos. Está bien, pero mi condición para venderte es primero me pagas y luego yo te envío la mercadería. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Como esas son las condiciones del vendedor, encima es el fabricante de esos repuestos, más o menos nosotros tenemos que hacerle caso, ¿no? Como que no hay mucho rango para negociar. Entonces podemos aceptar, decimos, oye, primero le pagamos, dame tu cuenta bancaria, y cuando él recibe ya el pago, él recién envía la mercadería, recién envía la mercadería, ¿de acuerdo? Eso se llama prepago. Primero pago y después envío la mercadería. No es algo que se ve generalmente. Momento del pago, dice, antes del embarque. Incluso miren, antes del embarque, antes de que la mercadería suba al medio de transporte principal, sea bus, sea camión, sea avión, sea barco, incluso antes. Es decir, cuando la mercadería está todavía en los almacenes, ahí recién se paga. Ni siquiera que cuando, oye, mira, te estoy diciendo ya está en el barco, por si acaso, a ver, págame para. No, todavía no, porque eso es un gasto, ¿no? Recién cuando todavía está la mercadería en las instalaciones del vendedor, ahí es cuando se da ese pago. Entonces, los bienes, ¿cuándo están disponibles para el que compra? Cuando recién ha girado el pago. Cuando él ha girado el pago, el comprador ha girado el pago, se ha realizado la transferencia bancaria o el pago, el vendedor recibe ese pago y coloca la mercadería en el medio de transporte. El medio de transporte le entrega lo que, acuérdense de la semana pasada, un documento de embarque, ¿no? Que puede ser un conocimiento de embarque, un airway bill o una carta aporte, dependiendo del medio de transporte. Pregunta de examen por si acaso, ¿no? Entonces, le entrega el conocimiento, el documento de embarque, el documento de transporte, y el vendedor envía el documento de transporte al comprador. Entonces, el comprador ya está seguro que la mercadería ya está en camino, ¿no? Entonces, ya está como que aliviado, ya, uff, ¿no? Pagué y ya la mercadería está en camino, uff. Ahora, ¿cuál es el riesgo para esta persona que está vendiendo? Bueno, en realidad ningún riesgo de pago, ¿no? Porque primero recibe el pago y después envía la mercadería. Entonces, este pago por adelantado es más conveniente para el que vende mercadería, porque primero recibe el pago y después entrega la mercadería. Pero sí hay un riesgo para el que importa, para el que compra, ¿no? ¿Por qué? Porque está confiando, no está rezando para que le llegue la mercadería, porque primero paga y después recibe la mercadería, ¿no? Entonces aquí tiene bastante riesgo. ¿Por qué? Bueno, en el mundo puede haber empresas que vayan a engañar, ¿no? Y reciben el pago y nunca envían la mercadería, bueno, o de repente envían la mercadería días después de que nosotros estamos acordando, ¿no?
Por eso es importante tener todo formal, conocer a la otra parte, ¿no? Entonces, imagínense, ya que sí sea imagínense que nosotros vamos a comprar mercadería para Navidad, ¿no? Para la época navideña. Entonces nos contactamos con alguna empresa que vende adornos, ¿no? Bueno, por ahí navideños. Entonces, si le enviamos el pago, pero no nos envía en fecha, bueno, ya perdemos porque la campaña navideña solo es diciembre hasta quincena de diciembre incluso, ¿no? Entonces, si nos envía tarde, ya nos complica toda la existencia comercial, ¿no? Entonces, por eso es importante, como dice aquí, conocer el historial crediticio para los compradores de primera vez, ¿no? Bueno, más que todo se da cuando vamos a comprar por primera vez. El vendedor, como no quiere tener ningún riesgo, va a exigir, a ver, este comprador, ¿quién va a pagar? Tiene un historial crediticio. Como no lo conocemos, como el vendedor no conoce nuestro historial crediticio porque de repente nunca trabajó con nosotros, entonces por eso nos exige que le paguemos primero antes de enviar mercadería, porque no nos conoce. Generalmente se da por estos casos, ¿no? Cuando son compras de primera vez, generalmente, ¿no? Cuando no hay un conocimiento de la otra parte. Bueno, este es el primer caso prepago, ¿no? Método de pago prepago. El siguiente método es el de carta de crédito. ¿Cómo funciona este método de pago? Bueno, la carta de crédito es un instrumento financiero que utilizan generalmente los bancos. Y como su nombre indica, es un documento de préstamo. Significa que el banco está haciendo un préstamo. Dice, es un instrumento que los bancos utilizan en nombre del importador, donde promete pagarle al exportador, ¿no? Entonces aquí tenemos el comprador, es el importador, ¿no? Es el que está trayendo mercadería. Y este importador tiene que pagar por la mercadería, ¿no? Entonces, como aquí hay un pago, siempre existe el riesgo de no pago, ¿no? De impago, de pagar tarde, ¿no? Ante este riesgo de no pagar es que aparece el banco. Entonces, el banco va a asumir el riesgo de que el comprador no pueda pagar. Porque ¿quién se está arriesgando en esta operación comercial? El que entrega la mercadería, que es el exportador, ¿no? El vendedor. Es por eso que dice que el banco, a nombre del importador, o sea, del comprador, se compromete a pagarle al exportador, al vendedor, se compromete a pagar. Ahora dice, ¿cuándo se le debe pagar al vendedor? Cuando el vendedor presente los documentos de embarque. Esa es una condición. Con esta condición es que el banco se compromete a ese pago, no por otra condición. Cuando el banco observa que el vendedor ha colocado la mercadería en el documento de transporte principal, ahí recién el banco le va a pagar al vendedor, ¿no? Bueno, claro, se realiza una transacción comercial, pero el banco compromete a pagarle y le paga, ¿no? Entonces, siempre y cuando el banco va a pagarle, siempre y cuando la mercadería ya esté en el medio de transporte principal, ¿qué significa? Que ya está en camino al comprador. Cuando el vendedor presenta los documentos de transporte, entonces el banco está confiado en que la mercadería ya está en camino y por ese motivo le paga al vendedor. Entonces, ya la mercadería está a disponibilidad del comprador luego de que se ha realizado el pago. ¿De acuerdo? Entonces, así funciona. ¿Cuál es el riesgo para este exportador? Bueno, el exportador o el vendedor tiene la seguridad de recibir el pago por parte de su banco, ¿no? Siempre y cuando presente los documentos de embarque. Siempre y cuando presente los documentos de transporte, los documentos de embarque, él siempre va a recibir un pago. ¿De acuerdo? Así el comprador no pague, así el comprador evite ese pago o se olvide o se atrase, el banco que está aquí es el que va a pagarle al vendedor. O sea, el vendedor no va a tener un riesgo de impago, porque siempre va a haber un banco que le va a pagar. Y el riesgo para el importador va a decir que no tiene que pagar hasta que se haya realizado el embarque. Entonces el comprador también se asegura de alguna forma, ¿no? El comprador, como también tiene miedo de que él no le envíe la mercadería, entonces, ¿qué va a hacer? Yo te voy a pagar siempre y cuando esté el documento de embarque. Entonces, cuando el comprador mira que ya la mercadería está en el medio de transporte, ahí recién se asegura que la mercadería está en camino hacia él. Por lo tanto, él dice, está bien, voy a pagar, ¿no? Utiliza el banco como pago y ya se da todo esto. Entonces,
Momento clave cuando el vendedor coloca la mercadería en el medio de transporte. Porque cuando se da este momento, el comprador realiza el pago y el banco le paga al vendedor y todos están contentos y felices. Mientras el vendedor no realice este embarque, aquí nadie va a pagar, nadie va a pagar. Por eso, primer paso, el vendedor tiene que colocar la mercadería en el medio de transporte. Y segundo paso, coloca la mercadería, el banco tiene que pagar. Ahora, el banco le paga porque se compromete a pagarle. Pero ¿qué pasa si el comprador no paga? Bueno, si el comprador no paga y el banco ya pagó, lo que va a hacer es que el banco le va a cobrar intereses al comprador hasta que realice el pago. Adicional a ello, el documento de embarque pasa por el banco. Y cuando pasa por el banco significa que acuérdense que la mercadería va a pertenecer a quien tiene el documento de embarque. Entonces el banco toma la mercadería como garantía hasta que el comprador pague su deuda. Entonces así funciona. El banco no va a perder, ¿no? Es un servicio que presta, ¿no? Entonces el banco va a agarrar la mercadería como garantía hasta que el comprador realice el pago. Así, bueno, en términos simples, así es como funciona una carta de crédito. ¿De acuerdo? Entonces el banco funciona como un intermediario financiero, como garante del comprador. ¿Quién está asumiendo un riesgo? Bueno, el vendedor, y para mitigar ese riesgo, el banco garante, a través de una carta de crédito, asegura al comprador o los pagos que tenga que hacerle el vendedor, ¿no? Muy bien, esta es la carta de crédito. Y luego tenemos, siguiente medio de pago es giro o letra de cambio. Este es algo similar porque funciona con un banco intermediario. ¿De acuerdo? Funciona con un banco intermediario, solo que el banco ya no va a funcionar de garante, sino va a funcionar simplemente como un intermediario. ¿De qué forma? Dice que las letras de cambio, ¿no? La letra de cambio, dice, es una promesa que emite el exportador, pero que le pide al comprador que le pague el monto que equivale a la mercadería. Entonces, este vendedor, a través de su banco, le pide al banco que el comprador gire una promesa de pago. Entonces, básicamente la letra de cambio quien le emite es el banco, pero a solicitud del vendedor. Entonces, el vendedor le solicita al banco que emita una letra de cambio y que la firme el comprador. Entonces, el comprador se está comprometiendo a un pago, ¿no? Y si se compromete a un pago, tiene que honrar esa deuda. Y quien está solicitando que pague esa deuda es el banco. Y si no paga esa deuda, bueno, va a venir intereses, va a venir moras, ¿no? O incluso, ¿no? Una cobranza judicial, ¿no? Entonces, estamos formalizando aún más el pago que tiene que realizar el comprador. Estamos formalizando aún más. Porque si esta letra de cambio no se llega a pagar en la fecha pactada, ya aquí puede entrar una cobranza con intereses, como le decía, con moras. Y si el comprador aún así no llega a pagar, esto se puede llevar a una cobranza judicial, ¿no? Que es a través de un juzgado, ¿no? Exigir el pago, ¿no? Ese es el peso de una letra de cambio, o mejor dicho, de cualquier título o valor que emite el banco, así como la carta de crédito. Pero en este caso, el banco no va a garantizar al comprador, no, simplemente sirve como un intermediario. Y tampoco el banco se compromete a pagarle al vendedor. No funciona así tampoco. El banco sigue siendo intermediario. Dice, momento de pago una vez que el embarque se ha realizado y el giro fue enviado con anterioridad al comprador. Entonces, primero, la letra de cambio tiene que estar firmada por el comprador. Cuando el comprador firma la letra de cambio, el vendedor ya con esa seguridad jurídica, ¿no? De que hay un compromiso de pago, embarca la mercadería. Embarca la mercadería y ya, entonces, ese es el momento del pago, ¿no? Entonces, ahí, cuando el comprador ha firmado y ve que la mercadería está en camino, ahí el comprador tiene la seguridad de que la mercadería está yendo hacia él y por lo tanto ya puede pagar esa mercadería, ¿no? Entonces, el comprador siempre va a pagar mientras vea que la mercadería ya está en camino, ya está asegurado. Es mejor que el prepago, ¿no? Porque con prepago, acuérdense,
la mercadería todavía está en los almacenes, ni siquiera la ha embalado para enviarla, ¿no? El vendedor. En cambio, con la carta de crédito y con el giro o la letra de cambio, ya la mercadería está en el medio de transporte. Y con esa seguridad de que la mercadería ya esté en transporte, el comprador paga por esa mercadería. ¿Cuándo están los bienes disponibles para el comprador? Cuando el comprador necesita los documentos de embarque para recoger, ¿no? Entonces, paga, el comprador paga por esa mercadería y el vendedor envía el documento de transporte al comprador. ¿Para qué? Para que cuando llegue la mercadería, él la reclame. Medio de pago, bancario, cobranza documentada. Bueno, a través del banco se puede realizar el pago al vendedor. Como dice aquí, los bancos son intermediarios en el proceso de envío de documentos y cobro de pago. Nada más, son intermediarios. Después dice, riesgo para el exportador. Acá existe un riesgo para el exportador porque, como les decía, este banco no está obligado a pagarle al vendedor por ningún motivo. Así funciona la letra del cambio, no está obligado a pagar. Incluso si el comprador no paga por el monto de la mercadería, el banco no está obligado a vender, a pagarle al vendedor. Entonces aquí sí existe un riesgo de impago al vendedor. El banco no está obligado a pagar ante incumplimiento del comprador. Pero hay un punto a favor. Dice que, acuérdense que el banco es un intermediario en el proceso de envío de documentos y cobro. Entonces, el conocimiento de embarque pasa por el banco. El documento de transporte pasa por el banco. Entonces, el banco en cierto momento es propietario de la mercadería. Por eso dice aquí, si bien el banco no está obligado a pagar ante incumplimiento del comprador, el banco no va a liberar los documentos de embarque. No va a liberar este documento de embarque hasta que el comprador haya pagado el giro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una marca. Al comprador no quiere pagarle. Muy bien, yo como banco voy a retener la mercadería hasta que el comprador pague. Bueno, el comprador, en este momento hay quienes pierden. El vendedor porque no está recibiendo el pago y el comprador porque no está recibiendo la mercadería. Entonces, todo va a depender todo va a depender de que siga fluyendo mientras el comprador pague por esa mercadería. Paga, realiza el pago y el banco libera el documento de embarque para el comprador. Entonces, debe haber esa confirmación de pago para que el documento de embarque siga su camino. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que haber. Riesgo para el importador. Bueno, dice que no tiene que pagar por los bienes hasta que se haya realizado el embarque. Recién cuando el comprador o importador ha visto que la mercadería está en el medio de transporte, porque el banco le ha dicho, yo tengo el documento de transporte, entonces en ese momento el comprador, aliviado porque la mercadería ya está en camino, paga por su mercadería, ¿no? Mientras tanto, no va a hacer el pago, ¿no? Mientras esté en el almacén o esté en algún documento o en algún medio de transporte secundario, no va a hacer el pago, ¿no? Entonces, aquí también funciona como un alivio para el comprador, ¿no? Porque el comprador, él siempre está pensando, acuérdense las dudas del comprador, ¿no? El comprador va a pagar, pero está pensando, ¿me enviará la mercadería? ¿No? Esas son las dudas que se le generan al que compra, ¿no? ¿Me enviará la mercadería? Entonces, ante esa duda, el documento de transporte se presenta y ya con esa duda resuelta, el comprador paga por la mercadería. Entonces, aquí vamos a distinguir dos tipos, ¿no? El giro o letra de cambio en el cual el banco funciona como intermediario en envío de documentos y cobro de pago, en el cual no va a ser garante ni del comprador ni del vendedor. Él no va a pagar así haya un incumplimiento de pago. En cambio, en la carta de crédito, sí, en la que vimos anteriormente, sí, el banco se compromete a pagarle al vendedor, así el comprador no realiza el pago. Por aquí sí hay un garante. Entonces, aquí, por ejemplo, el banco le va a cobrar por la emisión de la carta de crédito, ¿no? Hay un porte, un servicio, ¿no? Una tasa que va a cobrar el banco. De igual forma aquí también, ¿no? El banco también, por el servicio que está prestando, va a cobrar, ¿no? Un monto en la operación. Listo, entonces, oye, ¿qué está pasando?
A ver, dice Rodrigo. En la letra de cambio, ¿a quién le cobra el banco? ¿Al exportador? No, aquí lo que estamos asegurando es, en este tema de la letra de cambio, quien solicita la letra de cambio es el exportador, el que vende. Porque el que vende quiere asegurarse ese pago con el comprador. Entonces, en este caso, si el banco está trabajando con el vendedor. Y en el caso de la carta de crédito, el banco está asegurando al importador, ¿no? Entonces, el importador es el que ha emitido la carta de crédito para que le asegure ese pago, ¿no? Porque aquí, como es carta de crédito, crédito significa préstamo. Entonces, de alguna forma, el banco le está haciendo un préstamo al comprador, ¿no? Porque incluso si no paga el comprador, el banco se va a comprometer a pagarle. Entonces, por eso es como un préstamo que se le hace al comprador. En cambio aquí, no, acá no hay ningún préstamo, ¿no? Simplemente es una promesa de pago que emite el banco para que lo firme el comprador. Y el vendedor es el que solicita esta letra de cambio, ¿no? Entonces es una herramienta, un instrumento que utiliza el vendedor o exportador para que el comprador pueda asegurar ese pago, ¿no? Y aquí voy a mejorar. Y el siguiente método de pago es la consignación. Ya la consignación, aquí ya nos olvidamos de los intermediarios. Aquí ya no hay intermediario financiero. Entonces, ¿cómo funciona esta consignación? Dice que el exportador entrega bienes al importador mientras mantiene el título real de la mercadería. Entonces, el vendedor dice que le entrega mercadería a este comprador. La mercadería llega al comprador y la mercadería va a seguir de propiedad del vendedor hasta que el comprador la haya vendido. Entonces, el comprador tiene la potestad de vender esta mercadería en su país. Pero, ¿qué significa? Que la mercadería se le entrega en consignación. Significa que no le va a pagar, el comprador no le va a pagar en el momento en que recibe el pago o le va a pagar antes de recibir la mercadería, ¿no? El comprador va a pagar por la mercadería a medida, dice, que vaya vendiendo la mercadería. Es decir, que acá puede tener, imagínense, 100 kilogramos de un producto X. Mientras, por ejemplo, si aquí está 2 meses, 3 meses con los 100 kilogramos de la mercadería X, el comprador no le va a pagar al vendedor. Entonces, aquí el vendedor está asumiendo un riesgo, pero más que todo en su ciclo financiero. Claro que viene a causa del no pago por el comprador, pero no es porque no quiera pagarle, sino porque se ha manejado un contrato de consignación. ¿Qué significa? Que yo voy a vender una parte y recién cuando venda esta parte, yo te voy a pagar. Imagínense, el vendedor le envía 100 kilogramos de mercadería y en el contrato de consignación dice, cuando yo venda el 40% de esta mercadería, o sea, los 40 kilos, yo como comprador te voy a pagar por esos 40 kilos. Mientras no vende esos 40 kilos, yo no te voy a pagar nada todavía. ¿De acuerdo? Ese es un contrato de consignación. No significa que el comprador no quiera pagar cuando recibe la mercadería. Significa que va a ir pagando a medida que se va vendiendo la mercadería. Por eso dice que los bienes disponibles para el importador o comprador él ya tiene acceso al inventario porque el vendedor le envía la mercadería. Ahora, el riesgo para el exportador dice que es un alto riesgo. ¿Por qué? Porque él ya está enviando la mercadería y tiene que esperar a que el comprador empiece bueno, más que todo es una transacción comercial, ¿no? Entonces, que el comprador empiece a vender esa mercadería que ha adquirido y a medida que va haciendo esto, le va pagando, ¿no? Entonces, no hay pago mientras no haya venta, ¿no? Entonces, es bastante riesgoso, o por lo menos tiene que esperar bastante para que le paguen por esa mercadería, ¿no? Riesgo para el importador dice que ninguno. A ver, dice Rodrigo, y en caso no se venda la gran parte, se puede regresar. Bueno, la idea es, como en toda transacción comercial, ¿no? Que todo se pueda vender, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Por algo están comprando, ¿no? Ahora también va a depender del contrato de consignación, ¿no? La consignación básicamente lo que nos dice es
mientras yo voy vendiendo, te voy pagando. Mientras te voy vendiendo, voy pagando. Ese es el fin de este contrato de consignación. Ahora bien, hay que determinar ciertas cláusulas en caso, como nos presenta Rodrigo, no se venda una parte o una pequeña parte, ¿no? Porque también puede haber productos perecederos o también puede haber productos por temporada, ¿no? Eso se da bastante en el comercio, ¿no? Productos perecederos o productos por temporada. Entonces, ¿qué pasa si yo, imagínense que ya se pasó la temporada, no sé, de venta de un producto, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ahora, puede ser que muchas empresas lo que hacen es regresar esa mercadería que está a consignación, porque no la pude vender, ¿no? Entonces te la regreso porque básicamente la mercadería sigue perteneciendo al vendedor, ¿no? Es como que el vendedor se la da como que media prestadita, entonces te digo, oye, ya, anda vendiéndome esta mercadería en tu país, ¿no? Y mientras las vas vendiendo, me vas pagando. Entonces el comprador va a ir vendiendo y mientras va vendiendo lotes y lotes, le va pagando al vendedor, ¿no? Al exportador. En algún momento, el comprador o el importador dice, oye, no me alcanzó para vender esta mercadería. Y según contrato, te la puedo regresar. Ah, ya, perfecto, ¿no? Entonces regresa esa mercadería y ya pues no hay pierde, ¿no? Por lo menos hasta esa parte, ¿no? Entonces sí, la finalidad, como decimos, el contrato de consignación significa que yo como vendedor te entrego la mercadería para que tú la vendas en tu lugar, ¿no? Y esa mercadería todavía me sigue perteneciendo. Ahora, si por allí no se logra vender toda la mercadería, debe haber una cláusula que permita retornar la mercadería, ¿no? Al dueño, básicamente, ¿no? Porque si no hay esa cláusula, la mercadería puede seguir y seguir en el comprador, ¿no? En este caso, en esta figura, ¿no? Porque no hay ninguna obligación de devolverla, ¿no? Aquí podríamos tener dos pérdidas, ¿no? Si se queda la mercadería. El comprador porque tiene mercadería que no sale ya para la venta y el vendedor está perdiendo también porque todavía hay mercadería que no ha sido pagada, ¿no? Salvo que haya llegado a su punto de quiebre, ¿no? Ya con esa mercadería ya se liquida, ¿no? Pero bueno, eso también habría que especificar en el contrato de consignación. Por eso generalmente dice que el uso, bueno, no es muy frecuente, en este caso solo se da cuando son empresas del mismo dueño. O sea, son empresas, como dice, matrices y subsidiarias, ¿no? Esta es la empresa matriz y esta es la empresa subsidiaria. La empresa matriz es una empresa industrial, fabricante, y que le envía a la subsidiaria en algún lugar del mundo para que venda esos productos. Entonces es como que la misma empresa, ¿no? Solo que una distribuidora comercial. Son distintas empresas porque como están en distintos países, tienen que tener una personería legal distinta, ¿no? Pero básicamente es del mismo dueño. Es como si fuera la fábrica y su distribuidora. Es por eso que le puede enviar, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una fábrica y un almacén en distintos locales, ¿no? En distintos lugares. Es la misma empresa porque estamos en el mismo país, ¿no? Y nosotros enviamos la mercadería al almacén para que lo venda allí, ¿no? Y no le estamos cobrando al almacén, ¿no? Es una figura algo similar, ¿no? Es como que la empresa fabricante y el almacén de distribución, solo que la característica está en distintos países. Más que todo se da en esta ocasión, ¿no? Aunque también no necesariamente siempre es empresas matrices y subsidiarias, pero sí cuando hay una confianza, ¿no? Acuérdense que las relaciones comerciales se basan bastante en la confianza. Entonces, cuando ya dos empresas trabajan bastante tiempo, imagínense que ya trabajamos 10 años, nosotros somos compradores, ¿no? Estamos aquí. Y trabajamos, imagínense, 10 años con un fabricante de ropa de repente, ¿no? Ya tenemos larga data de relación comercial. Entonces, en ese aspecto, incluso el vendedor, que no es parte de nuestra empresa, no tenemos ninguna relación jurídica, legal, ¿no? Nos podría dar a consignación. ¿Por qué? Porque tiene confianza en que nosotros cumplimos con los pagos y a la vez también podemos vender una gran parte de la mercadería. Y si no la vendemos, la regresamos, ¿no? Entonces, también se da cuando hay una buena relación comercial entre ambas empresas, que ya tiene de años también, ¿no? No, a la primera tampoco no es que vamos a entregar mercadería a consignación. Imagínense que fuera la primera vez que se van a ver comprador como vendedor. Sería muchísimo riesgo para el vendedor entregar mercadería a alguien que no conoce y encima que le pague a consignación, ¿no? O sea, que cuando venda recién le pague, ¿no?
Hay mucho riesgo por el desconocimiento de la otra parte. Muy bien. Y el último método que se da para el pago en operaciones internacionales es la cuenta abierta. La cuenta abierta es caso contrario del prepago. Por ejemplo, si en prepago es primero pago y luego me entregas la mercadería, cuenta abierta significa como postpago. ¿De acuerdo? Postpago significa primero envío la mercadería y luego me pagas. Postpago, ¿no? Primero tengo el servicio y luego pago, ¿no? Como el celular, ¿no? Postpago. Primero me dan la línea y ya al final de mes pago, ¿no? Postpago es igual a cuenta abierta. Diferencia del prepago. ¿Cómo es el prepago en el celular? Primero pago mis 5 soles y después me dan la línea, ¿no? Es de forma similar. Prepago en el comercio internacional es primero pago por la mercadería y después me envían la mercadería. Primero pago y después me envían la mercadería. Y en cuenta abierta es como postpago. Primero, como dicen, me entregan la línea. Entonces, primero envío la mercadería y luego me pagan. ¿De acuerdo? Ese es distinto. Prepago y postpago. Cuenta abierta es postpago. El exportador envía la mercadería. Y después de que envía, espera que el comprador realice el pago. Eso también es otra forma, otro método de pago en operaciones internacionales. Aquí, por ejemplo, el importador no tiene ningún riesgo. ¿Por qué? Porque primero le llega la mercadería y luego paga. Ahora, ¿cuándo va a pagar? Dice según acuerdo. Entonces, lo que está haciendo el comprador es darle crédito al vendedor. Ojo que no crédito a través de una institución financiera. Acuérdense de su curso de Ingeniería Financiera 2, donde estudiaron que las empresas dan crédito. ¿Cuándo dan crédito? Cuando a los proveedores les dan días para que pueda pagar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El comprador le puede dar 15 días de crédito, 20 días de crédito a su proveedor o 30 días de crédito, y esto se convierte en una cuenta por cobrar. Así funciona, ¿no? En temas financieros de la empresa, ¿no? Es decir, ya, te envío la mercadería y te pago de aquí a 10 días, ¿no? Eso funciona, por ejemplo, en el medio local también, ¿no? Entrégame la mercadería y te pago a 20 días. Significa que la empresa está dándole crédito a su proveedor. Entonces, en el comercio internacional también funciona de esta manera. Hay operaciones en que el comprador recibe la mercadería y le da crédito, o mejor dicho, el vendedor entrega la mercadería y le da crédito al comprador para un pago, ¿no? De 10 o 15 días, ¿no? Entonces, el riesgo para el exportador, para aquí, ¿no? Confía por completo en la solvencia financiera del comprador, ¿no? Porque le está entregando la mercadería y le está diciendo, oye, te voy a cobrar de aquí a 10 días, ¿no? Ah, ya, perfecto, ¿no? Entonces, esa es la figura, ¿no? Esa es una cuenta por cobrar, ¿no? Entrega la mercadería y te voy a cobrar de aquí a 10, de aquí a 15, de aquí a 20 días, ¿no? Entonces, de la misma forma como funciona en el medio local, también funciona en el medio internacional, ¿no? Es una cuenta por cobrar la que se está generando. Entrego la mercadería y me pagas de aquí a unos días. Entonces, eso ya va a depender de la relación comercial que tenga. En cambio, el importador no tiene ningún riesgo, ¿no? Porque no recibe la mercadería y le va a pagar de aquí a 10, a 15 días, aquí a 20 días, de acuerdo a lo que se maneje, ¿no? Entre ambas empresas. Entonces, aquí es cuando se generan cuentas por cobrar, ¿no? El vendedor o el exportador está generando una cuenta por cobrar. ¿A quién le tiene que cobrar? Al importador, ¿no? El importador. ¿Y de aquí a cuántos días? Va a depender, ¿no? 5, 10, 15, 20 días, dependiendo de la relación comercial que tenga, ¿no? Y esto se da cuando una empresa da crédito. Bueno, como dice, cuando hay confianza mutua, hay gran cantidad de experiencia, ¿no? Es como, por ejemplo, de aquí a ustedes, ¿no? Imagínense que ustedes son una empresa que vende mercadería y a sus clientes les dan crédito. ¿A qué clientes ustedes les dan crédito? A los clientes que ya tienen bastante tiempo vendiéndoles, a los que ya los conocen, a los que son sus caseritos, ¿no? A ellos es a ustedes les pueden decir, toma la mercadería y págame de aquí a 10 días, porque sé que tú me vas a pagar de aquí a 10 días, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, esta es la cuenta abierta. Cuenta abierta igual a pospago.
Listo. Entonces, estos son los 5 métodos básicos de pago de operaciones internacionales. Mm, Entonces, para repasar, 5. Pago significa que primero pago, o sea, el comprador primero paga y después el vendedor le envía la mercadería. Luego tenemos bueno, vimos la carta de crédito donde el banco se compromete a pagarle al vendedor, así el comprador no pague, el banco se compromete a pagarle. Luego tenemos la letra de cambio, donde el exportador a través del banco le pide al comprador que se comprometa a través de una letra de cambio a pagar por esa mercadería. Aquí, por ejemplo, hasta aquí en prepago, el que compra primero está pagando y no tiene la certeza de que se envíe la mercadería porque aquí la mercadería todavía sigue en los almacenes. Pues aquí hay mucho riesgo para el importador. En cambio, aquí con carta de crédito y giro a la vista, el comprador va a pagar cuando ya la mercadería esté en el medio de transporte, sabiendo esto en el documento de transporte, ¿no? Entonces aquí hay una mayor seguridad para el importador, ¿no? Sea carta de crédito o giro. Y en la consignación, bueno, aquí ya el importador está feliz, ¿no? Bueno, tanto consignación como cuenta abierta. El importador está feliz porque primero recibe la mercadería y luego puede pagar por ella. En ambos casos es algo similar, ¿no? Solo que en consignación es, mientras voy vendiendo, voy pagando. Y en cuenta abierta, yo soy una cuenta por cobrar. Por eso se llama cuenta abierta. El comprador se convierte en una cuenta por cobrar para el vendedor o el proveedor. Estos son los métodos básicos de pago, ¿no? Entonces aquí, en prepago, riesgo para el importador. Y en cuenta abierta, riesgo para el exportador. A ver, consideraciones para seleccionar el método de pago. A ver, viéndolo así, por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes? ¿Cómo, siendo ustedes tanto importadores como exportadores, qué criterios utilizarían para determinar, a ver, ahora voy a hacer prepago, ahora me gustaría trabajar pospago, me gustaría trabajar una carta de crédito? ¿Qué criterios ustedes pensarían para seleccionar un método de pago? De lo que hemos estado conversando también. ¿Podría ser qué tan rápido se vende la mercadería? La rapidez de la mercadería. ¿Cómo en qué sentido se venda? ¿Se venda o llegue? O sea, que se venda como una vez que llega el comprador, que qué tan rápido puede vender esa la mercadería, ¿no? Porque de repente compra un producto que se consume poco, entonces se va a demorar mucho en vender, pero puede que compre un producto que tiene una facilidad de venta y eso pueda facilitar el pago cuando sea por consignación, por ejemplo. Ah, correcto, claro, ¿no? ¿Cómo se llama? El indicador de rotación de inventario de repente relacionándolo allí, ¿no? Si hay una alta rotación de inventario, entonces podríamos de repente pensar en tipo consignación, ¿no? Cuenta abierta, ¿no? Porque la mercadería ya se vende y el pago se haría más rápido, ¿no? Entonces, correcto, Vladimir, eso también podría influir, ¿no? El nivel de rotación de inventario. ¿Qué otro criterio también podríamos considerar, a ver, para poder seleccionar un método de pago? Ah, yo le voy a poner cuáles podrían ser. ¿Qué deberemos considerar? A ver. Por ejemplo, dice el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir, sea como importadores o como exportadores, ¿no? Acuérdense que de pago, riesgo para el importador. Cuenta abierta, riesgo para el exportador. Entonces, por ejemplo, aquí Vladimir nos decía un poquito sobre el indicador de rotación. Entonces,
Si el indicador de rotación, por ejemplo, es alto, él podría asumir un riesgo tipo consignación o cuenta abierta, ¿no? Pero si él ve, por ejemplo, ¿no? que el indicador de rotación de inventario es bajo, entonces él no se arriesgaría a vender una mercadería a consignación o cuenta abierta. Más bien exigiría de repente un prepago, ¿no? Y eso es por el nivel de riesgo que uno quiere asumir, ¿no? Si yo, ese riesgo de impago o el riesgo de que me llegue la mercadería, ¿no? Y lo relacionamos, por ejemplo, con el indicador de rotación de inventario. Otro criterio para seleccionar el método de pago, el peso comercial de cada empresa, ¿no? Si viene una empresa y te dice, una empresa grande y te dice, oye, quiero trabajar prepago o quiero trabajar pospago, ¿no? Entonces, y nosotros somos una empresa pequeñita, entonces vamos a tener que ceder de repente a lo que esta empresa indique, ¿no? Va a depender entonces mucho, ¿no? Del peso comercial de cada empresa, ¿no? Eh, entonces aquí hay que tener cuidado, ¿no? Si somos micros o pequeñas empresas y estamos ingresando al comercio internacional, hay que tomar en cuenta el peso comercial de la empresa a la que le estamos vendiendo o de quien estamos comprando, ¿no? Porque generalmente va a imponer sus condiciones y nosotros deberíamos negociar, ¿no? Para tampoco ser prepago o cuenta abierta, sino ahí podemos de repente para asegurar si no los conocemos, deberíamos de repente utilizar algún intermediario financiero para asegurar este método de pago, o el pago o el envío de la mercadería. Los costos relacionados al método de pago también influyen, porque cuando utilizamos un pago, o perdón, utilizamos un banco, el banco nos cobra, sea por carta de crédito, sea a través de letra de cambio, ¿no? Entonces ahí hay un pago adicional. Claro que este pago se cubre con el riesgo, ¿no? Porque estamos mitigando el riesgo de no pago o de no entrega de la mercadería. Entonces, ese es un punto para evaluar, ¿no? Dependiendo de con qué banco estén trabajando. Otro punto importante es el historial crediticio de la contraparte, ¿no? Sea del comprador o del vendedor, ¿no? Para disipar esas dudas, ¿no? Si me va a pagar, no me va a pagar, hay que evaluar si esta persona o esta empresa tiene costumbre de pagar, ¿no? Y tiene la capacidad de pago. O si entrega la mercadería a tiempo también, ¿no? La relación comercial entre ambas partes también, ¿no? Porque es distinto trabajar con una empresa que recién estamos teniendo relaciones comerciales, ¿no? Eso seguramente vamos a, como habíamos dicho, ¿no? El prepago es para una primera o única vez de compra-venta. En cambio, la consignación o cuenta abierta ya es cuando hay relaciones comerciales de larga duración, ¿no? Entonces también influye, ¿no? Y finalmente las condiciones económicas y políticas del país, ¿no? También para asegurarnos el pago, ¿no? Entonces, eso generalmente se da. Muy bien. A ver, a ver, pregunta. ¿Qué método de pago utilizarían ustedes si compran juguetes en esta época navideña y ustedes son una gran empresa comercial? Ustedes quieren comprar juguetes, imagínense, de China, ya. Y ustedes son una gran empresa comercial acá en el Perú que tiene sedes en varias ciudades y van a comprar juguetes en un proveedor de China. ¿Qué método de pago utilizarían? A ver, prepago, carta de crédito, giro, consignación o cuenta abierta. ¿Cuál propondrían? ¿Cuál propondrían a este proveedor? Ustedes están comprando mercadería. A ustedes les va a llegar la mercadería y ustedes van a pagar por ella. ¿Cuál sería un buen método de pago que ustedes propondrían? Rodrigo dice una carta de crédito. ¿Quién más propone a ver otro método de pago? Entre prepago y carta de crédito. A ver, entre prepago y carta de crédito, dice Vladimir. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos comprando mercadería. Y bueno, tenemos una cierta ventaja, dice que somos una gran empresa comercial. Es decir, que tenemos cierto manejo comercial a nivel local y seguramente a nivel internacional, ¿no? Entonces, lo que deberíamos procurar es tener el menor riesgo para nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros estamos comprando, somos los importadores. Entonces,
tenemos que procurar un riesgo cero para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el método de pago en el cual implicaría un menor riesgo para el comprador? Tendría que ser orientado más, por ejemplo, a una cuenta abierta, ¿no? Que es como un postpago. Primero me entregas la mercadería y luego yo te pago, ¿no? Entonces, si nosotros estamos comprando juguetes, lo que deberíamos, por ejemplo, ¿no? Ofrecerle al proveedor es decirle, oye, entrégame primero la mercadería y luego yo te pago. Esa, por ejemplo, debería ser una primera opción de negociación, ¿no? Porque los temas de prepago, por ejemplo, carta de crédito, es primero yo pago y luego me envías la mercadería. Pero aquí quien asume el riesgo de que no le envíen la mercadería, por ejemplo, es el comprador, ¿no? Entonces deberíamos procurar irnos para el otro extremo, ¿no? De cuenta abierta. A ver, otro ejemplo. Y si nosotros fuéramos un pequeño productor artesanal, imagínense de cerveza, de pan, de yogurt, de queso, y quisiéramos comprar maquinaria, imagínense que vamos a ser productores de cerveza y vamos a comprar maquinaria desde Bélgica, ¿no? Ya una maquinaria especial. Pero nosotros solo vendemos aquí a nivel local, a la ciudad nomás. Nuestras botellas solo salen. Y bueno, el vendedor en Bélgica, por ejemplo, es un productor de maquinaria, pero que le vende a distintas empresas de distintos lugares del mundo. O sea, no solo nos vende a nosotros, sino nos vende a muchos países, a muchas empresas del mundo. ¿Cuál método de pago ustedes propondrían en este caso? Un prepago, podría ser, Rodrigo dice, ¿no? Primero pago y luego me envías la maquinaria. Pero aquí, por ejemplo, estaríamos nosotros también incurriendo en un riesgo, ¿no? Entonces, por lo menos podríamos de repente pedir una carta de crédito, ¿no? O un giro, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, ya la carta de crédito nos va a asegurar a nosotros, ¿no? Y si bien no lo conocemos al productor, pero con la carta de crédito, por ejemplo, eh, vamos a pagar nosotros. Con la carta de crédito, por ejemplo, pagamos nosotros cuando ya la maquinaria está embarcada, ya está en el medio de transporte, sea avión, sea barco. Y en cambio, con el prepago, primero pagamos y ni siquiera podemos estar seguros que la maquinaria ha llegado, ¿no? Entonces, podríamos utilizar, pues, seguramente el productor o el vendedor, mejor dicho, de la maquinaria nos va a proponer un prepago, ¿no? Oye, primero págame, ¿no? Pero lo que nosotros podríamos hacer es avanzar un pasito, ¿no? Una carta de crédito para asegurarnos. Si es que de repente hay mucha duda, ¿no? De que el envío, ¿no? De los tiempos, ¿no? Dependiendo del vendedor de esta maquinaria, ¿no? Pero podríamos manejarnos en estos dos aspectos, ¿no? Si pudiéramos proponer un método de pago, debería ser una carta de crédito, ¿no? O un poco más avanzado, ¿no? Pero esto ya va también a llevarnos una negociación con el vendedor, ¿no? Si él está dispuesto también a utilizar un banco intermediario o si quiere también una transferencia directa, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, y siguiente, ahora nos vamos a poner en el rol del vendedor. ¿Qué método de pago utilizarían ustedes si ustedes son los que vendiesen paltas, como las de la figura, a una cadena de tiendas retail en toda España? A una cadena de tiendas retail en toda España. Ustedes son los que venden, ustedes entregan la mercadería y están esperando que les paguen por esa mercadería. ¿Quién les va a pagar por esa mercadería? Una cadena de tiendas retail en España. Cuando ustedes van a ir a una negociación, ¿qué método de pago ustedes proponen? Prepago. Correcto, Vladimir, ¿no? Lo que deberíamos procurar es un prepago, ¿no? Es decir, que primero me pagas y después te envío las paltas, ¿no? Eso deberíamos procurar, ¿no? Ahora bien, como es
cadena de tiendas retail en España, seguramente es un distribuidor importante, ¿no? Entonces, seguramente podría ir tirarse más a la derecha, ¿no? Pero lo que nosotros deberíamos proponer en primer lugar es, como dice Vladimir, un prepago, ¿no? Primero que nos paguen por las paltas y después nosotros las vendemos. Ahora bien, y si nosotros estamos vendiendo ropa, somos una, nosotros somos una empresa que confecciona ropa aquí en Arequipa y confeccionamos ropa a una tienda boutique, ¿no? A una sola tienda boutique que en Italia, ¿no? Donde vende, bueno, ropa peruana, ¿no? De pelo de vicuña, ¿no? O de alpaca también. ¿Qué método de pago utilizarían en este caso ustedes? O le propondrían a la tienda boutique. También deberían proponer un prepago chévere, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a quien le estamos vendiendo es a una tienda nada más en Italia, ¿no? O sea, es una sola tienda, ¿no? De repente, en el caso de las paltas, ahí no solo vendemos a una tienda, estamos vendiendo a varias tiendas a través de una sola empresa, ¿no? Entonces, seguramente ahí vamos, nos van a pedir giro, bueno, seguramente nos van a pedir cuenta abierta, ¿no? Pero nosotros tenemos que tirar más para la izquierda, ¿no? Y en cambio, si le vamos a vender a una sola tienda en Italia, yo creo que ahí sí podríamos asegurar un prepago, ¿no? Porque es una sola tienda, no es una empresa grande, ¿no? Entonces, primero que nos pague y luego yo te envío todas las ropas que tú quieras. Todita, así con confianza nomás. Primero págame y luego ya yo te envío toda la ropa que tú quieras. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, sigamos. Esos son los métodos básicos de pago. Ahora vamos a ver los métodos de financiamiento comercial. Y cuando hablo de financiamiento, lo que estamos haciendo es prestarnos dinero. ¿Por qué? Porque no tenemos lo suficiente como para poder vender o comprar mercadería a nivel internacional. Acuérdense que en una operación de comercio internacional, la mercadería tiene que tener un empaque adecuado, tiene que tener un embalaje adecuado, tenemos que utilizar un medio de transporte secundario en el país de origen, hay que utilizar un medio de transporte principal y luego un medio de transporte secundario en el país de destino, hay que cubrir un seguro, ¿no? Entonces, la mercadería tiene bastantes gastos para hacer esta transacción comercial, incluso una cadena de frío de repente, entonces son gastos que van aumentando el producto. Es muy distinto del gasto que se realiza para un comercio local. Hay mayores gastos. Entonces, muchas empresas a veces no tienen esa capacidad para hacer un envío con estas características, o me refiero a capacidad financiera. No tienen la capacidad financiera para enviar un lote de productos a otro país o para comprarse un lote de productos de otro país. Entonces, y de repente porque no tienen costumbre. Imagínense que nosotros quisieran, nos piden, por ejemplo, imagínense que somos una empresa que elabora pelotas de fútbol y que normalmente vendemos, no sé, 1,000 pelotas de fútbol en el medio local. Y si por allí viene una empresa de otro país, imagínense de Ecuador, y nos pide 500 pelotas de fútbol, entonces a lo que normalmente vendíamos de 1,000 hay que sumarle 500 más, o sea, un 50% más. Entonces, aquí ya estamos viendo que la capacidad operativa de la empresa se puede ver ajustada, la capacidad financiera también de la empresa, porque acuérdense que para hacer 500 pelotas se necesita materiales, se necesita mano de obra, se necesita insumos, entonces es como que en un mes vas a hacer un 50% más, entonces necesitas de ese capital de trabajo para poder financiarte. Entonces no tienes esa costumbre de gasto.
Entonces, como no tienes una costumbre de gasto, sea que tú envíes o sea que tú compres, entonces tu capacidad financiera no te da, ¿no? Entonces tienes que realizarte un préstamo, ¿no? Cuando nuestra capacidad financiera no nos alcanza, nos realizamos un préstamo, ¿no? Ahora, esto es algo muy regular en el comercio internacional y lo que vamos a ver cuáles son estos métodos de financiamiento cuando no nos alcanza, sea para enviar un lote o para comprar un lote de productos. Pero antes de conocer cuáles son estos métodos de financiamiento, lo que quiero que sepamos es la diferencia. Si sabemos cuál es la diferencia entre la banca comercial y la banca de desarrollo. ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, el término banca de desarrollo? Y podría decirnos cuál es la diferencia. ¿Alguien escuchó el término banca de desarrollo anteriormente? Ya, por ahí no. Ahí vamos a explicar. Entonces creo que no se ha escuchado ese término con anterioridad. Entonces vamos a revisarlo. Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, nosotros podemos conocer lo que es la banca comercial. Eso sí creo que deberíamos conocer. Bueno, de repente no lo conocemos así como banca comercial, pero sí podemos tener un conocimiento, ¿no? O sea, banca comercial es, vamos a la calle y cualquier institución financiera que veamos en la calle es banca comercial. Los bancos, ¿no? Los de todos los colores, verde, rojo, azul, celeste, es banca comercial. Las cajas de ahorro y crédito, ¿no? La de Arequipa, la de Cusco, la de Piura, la de Sullana, también es parte de la banca comercial. Las EDIPYMES también, las financieras, ¿no? Tantas financieras que hay por todo lado. Lo único que yo no voy a considerar como banca comercial son las cooperativas, porque como ya hemos visto, las cooperativas aparecen y desaparecen como si nada, y no tienen una regulación por la SBS. Entonces, ahí sí ya yo no les voy a recomendar que vayan, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años, de repente algunos que están en clase se acordarán, por ejemplo, hace 2 años yo enseñaba Ingeniería Financiera 2 en el 2019, más o menos por esta época también, pues, ¿no? Segundo semestre. Y justo les hablaba a sus compañeros de Financiera 2, por ejemplo, de justo el caso de Prestasur, ¿no? Que justo creo que para esa época creo que quebró o por ahí, por ese año, me parece. Y era una cooperativa, ¿no? Me parecía una buena cooperativa, tenía un buen letrero, grande, ¿no? Bonito, ¿no? Tenía personas ahí ahorristas, ¿no? Y de un momento, plop, quebró. 2 años después se da el mismo caso, ¿no? Solo ahora con Credicop. Igualito, igualito. Otra cooperativa que parecía muy buena, que parecía sólida, que tenía bastantes sedes en todo el país y de un momento a otro, plop, también quebró. Conclusión, mi conclusión es no coloquen su dinero en una cooperativa, porque no saben cuánto tiempo vaya a durar. Y por más pintadita que esté por afuera, no se sabe lo que hay dentro. Aparte que no hay ningún seguro, pues, ¿no? Para tus depósitos, ¿no? O sea, si lo perdiste, lo perdiste. Claro que las personas nos animamos porque seguramente nos ofrecen una mayor tasa de interés para nuestros ahorros, ¿no? Pero ese riesgo que estamos asumiendo es un poco alto, ¿no? Bueno, eso era un poquito para decir que las cooperativas no deberían ser parte, bueno, no hay que tomarlas dentro de lo que es banca comercial. Banca comerciales son todas las instituciones financieras a las cuales nosotros nos acercamos para hacernos algún préstamo, ¿no? En este caso un préstamo comercial.
Entonces, yo les hablaba, ¿no? De que los, tanto exportadores como importadores, hay veces en que no tienen la capacidad financiera para enviar un lote de productos o para comprar un lote de productos, porque es algo irregular fuera de lo que normalmente hacen. Y especialmente si hablamos de micros y pequeñas empresas. Entonces, pero ellos quieren participar del comercio internacional. Entonces, ¿qué necesitan? Bueno, como no tienen la capacidad financiera, se prestan la capacidad financiera de alguna institución como de la banca comercial, ¿no? Van a un banco, van a una caja de ahorro, van, bueno, para hacerse un préstamo, especialmente los bancos, ¿no? Que son los que hacen préstamos de operaciones de comercio exterior. Sin embargo, no son las únicas instituciones que te hacen préstamos, seas micro o pequeño exportador. También existe lo que es la banca de desarrollo. Esta banca de desarrollo también es conocida a nivel internacional. Son instituciones financieras también que tienen apoyo del Estado, pero que cuyo fin no es lucrar con las operaciones financieras, tampoco es trabajan a pérdida, pero sí te ofrecen una menor tasa de interés o mayores facilidades para que tú puedas acceder a un préstamo. Cuando la banca comercial a veces te cierra una puerta es por ciertos requisitos que uno no logra cumplir, entonces la banca de desarrollo podría evaluarte y también que seas factible de hacerte un préstamo. ¿Qué instituciones financieras se conocen aquí en el Perú como banca de desarrollo? Se conoce, por ejemplo, COFIDE y Agrobanco, si no me equivoco. Entonces, uno, siendo micro o pequeño exportador, podría acceder a estas instituciones financieras para que le hagan un préstamo para poder financiar sus operaciones de comercio exterior. Entonces, también se abre esta puerta, ¿no? Y eso es lo que quería colocar aquí, ¿no? Como vamos a ver un tema de financiamiento, no necesariamente tenemos que ir a la banca comercial a hacernos un préstamo, ¿no? Y con los intereses que ellos digan, ¿no? Siendo micros y pequeños exportadores, podemos acercarnos a la banca de desarrollo. Ahora, si ya somos grandes empresarios, medianos o grandes empresas o corporaciones, bueno, ahí sí la banca de desarrollo, ahí sí nos va a rechazar, ¿no? Porque está más orientado a micros y pequeños productores. ¿De acuerdo? A micros y pequeños productores la banca de desarrollo. Si ya somos grandes empresas, grandes productores, corporaciones, ahí sí nos van a mandar a la banca comercial. Ahí no necesitamos. Entonces, empezando con esta diferencia, es que vamos a ver los métodos de financiamiento internacional. El primero de ellos que, bueno, vamos a ver, son 6 los que vamos a ver. Son fáciles de entender, ¿no? Porque vamos a relacionarlo con su curso de Ingeniería Financiera 2, que seguramente ustedes lo llevarán muy bien. El primero de ellos, por ejemplo, es financiamiento de cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, acuérdense lo que hablábamos, ¿no? En cuenta abierta, ¿no? El vendedor entrega mercadería a un cliente, ¿no? El exportador entrega mercadería a un cliente y le va a decir, bueno, o hay una negociación. Imagínense que el importador tenga un peso comercial grande, ¿no? O sea, que acá sea un pequeño productor y aquí sea un gran comprador. Entonces el gran comprador le va a decir, envíame la mercadería y te la pago en 20 días. Y como es una buena operación de comercio para nosotros y no hay mucho poder de negociación, entonces lo que va a pasar es que aceptemos, ¿no? Te envío la mercadería y tú me vas a dar el pago de aquí a 20 días. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que al exportador se le está generando una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar de aquí a 20 días, ¿no? Entonces, de aquí a 20 días el importador recién le va a pagar, ¿no? Y Dios quiera que le pague. Pero ¿qué va a pasar? El exportador no puede estar 20 días sin que le paguen. Acuérdense que es un pequeño o un microexportador, ¿no? Entonces, 20 días sin que no le paguen un lote de productos puede chocarle y puede causarle problemas financieros, ¿no? ¿Qué necesita el exportador? Que le paguen en el momento, que le paguen inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El exportador va a irse a un banco y le va a decir, oye, ¿sabes qué? Estoy entregando esta mercadería a un importador que es un gran importador, pero me va a pagar de aquí a 20 días. Necesito que tú me cubras esos 20 días con un préstamo. Entonces el banco le va a otorgar un préstamo al exportador solamente con base en su solvencia, es decir, que si tiene un historial crediticio bueno, ¿no? Ahora bien,
La ventaja para el exportador es que va a tener los fondos de forma inmediata. Sale la mercadería y ya tiene los fondos, ¿no? O sea, no se va a quedar 20 días sin pago. Pero ¿cuál es el riesgo? Que si este importador no le paga en el plazo acordado, es decir, que si el importador no le paga en 20 días, aún así el exportador tiene que pagarle al banco lo que se prestó. Es como que el banco le da, ah, ya, te has generado una cuenta por cobrar de aquí a 20 días. Perfecto, yo te doy un préstamo y tú me pagas de aquí a 20 días. Con lo que te paga el importador, tú me pagas ese monto. Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos quedando a 20 días, yo le pago al banco. Pero si el importador no me paga los 20 días, ahora yo voy a tener una doble deuda, pues, ¿no? De lo que no me está pagando y de lo que yo le tengo que pagar al banco, ¿no? Entonces, hay un poco de riesgo acá, ¿no? Un poquito mucho, ¿no? De riesgo para el exportador. Pero es por su necesidad de contar con fondos inmediatos y de no esperar estos 20 días. Por eso se le llama financiamiento de cuentas por cobrar. Y aquí la tasa de préstamo del banco es más alta que un financiamiento para cuentas nacionales porque es para cuentas internacionales. Entonces se da este financiamiento solamente por la necesidad de que el exportador cuente con fondos inmediatos y no espere los 20 días o los 30 días de cuentas por cobrar que le genera el importador, ¿no? O su cliente en todo caso, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer esto, vamos a un banco, cualquiera comercial de desarrollo, y le decimos, necesito un financiamiento de cuentas por cobrar para una operación de comercio internacional. Y ellos nos van a entender perfectamente a lo que nos referimos. El siguiente método de financiamiento se llama el factoring. Y este tema de factoring ya lo vimos anteriormente en, en el capítulo de contratos. ¿Alguien se acuerda en qué se refería el factoring? ¿A qué se refiere el factoring? El factoring es una figura similar a lo que es financiamiento de cuentas por cobrar, donde el exportador requiere fondos inmediatos. En el financiamiento de cuentas por cobrar, el exportador se hace un préstamo de un banco, ¿no? Y se compromete a pagar apenas el importador le pague. En el caso del factoring, el exportador también necesita fondos inmediatos, pero en este caso no se va a prestar de nada. Lo que va a hacer es vender sus cuentas por cobrar a una empresa tercera que se llama la empresa de factoring. El exportador va a vender sus cuentas por cobrar a una empresa tercera que se llama la empresa de factoring. Así funciona esta figura. Entonces, de igual forma, ¿no? El exportador le vende una mercadería a su cliente y el cliente le va a decir, te pago en 20 días. Está bien, acepto. Pero el exportador, también que es vivo, dice, ah, ya, cuentas por cobrar, ¿no? ¿Cuánto es el monto del pago? 10,000 soles me debe. Se contacta con la empresa de factoring y le dice, ¿sabes qué? Aquí tengo un cliente que me va a pagar a 20 días 10,000 soles. Yo necesito fondos inmediatos. Entonces yo te vendo esta cuenta por cobrar a 9,000 soles. Entonces la empresa de factoring evalúa al exportador, evalúa al importador, ve que el importador sí paga, entonces dices, perfecto, acepto. La empresa de factoring le paga 9,000 soles al exportador por esa cuenta por cobrar. Entonces la cuenta por cobrar ya no le va a pertenecer al exportador, le va a pertenecer a la empresa de factoring. Entonces la empresa de factoring ahora le va a cobrar al importador. La pregunta es, ¿cuánto le debe cobrar al importador la empresa de factoring? ¿Cuánto es el monto que la empresa de factoring le debe cobrar al cliente, al importador? 9,000 soles o 10,000 soles? La empresa de factoring le debe cobrar los 10,000 soles,
porque ese es el monto que vale la mercadería y no porque la cuenta por cobrar se trasladó a un tercero, el monto de la mercadería va a bajar, ¿no? O sea, el portador tiene que pagar por el monto total de la mercadería, solo que ahora ya no le va a pagar al exportador, sino quien va a venir a cobrarle es la empresa de factoring. Entonces, aquí sale ganando el exportador porque tiene fondos inmediatos, pero me pueden decir, profe, pero está recibiendo 1.000 soles menos. Está bien, pero ese es el costo que se está asumiendo por los 20 días que ya no le va a esperar, ¿no? Ya no va a esperar 20 días, ya en el momento tiene los fondos, ¿no? Entonces, eso es algo ventajoso. La empresa de factoring también está ganando porque va a cobrar 10.000 soles y pagó por ella, por esa cuenta, 9.000 soles, entonces va a ganar 1.000 soles, ¿no? Y el importador para él simplemente va a cambiar a quien le va a pagar, ¿no? Esa es una operación de factoring, ¿no? En el comercio internacional. Luego también tenemos otra vez lo que son las cartas de crédito, también su método de financiamiento como habíamos visto, ¿no? Entonces aquí es una gestión, aquí lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? Es la gestión realizada por un banco para realizar los pagos en nombre de una parte específica para un beneficiario, ¿no? Acá el beneficiario va a ser el exportador, ¿no? Porque él es el que necesita los fondos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un financiamiento para el exportador, ¿no? Bajo condiciones específicas. Entonces dice que aquí el beneficiario, que va a ser el exportador, va a recibir un pago cuando se presentan los documentos de la carta de crédito. Ya habíamos visto que el documento para que se realice el pago es el documento de transporte o el conocimiento de embarque, ¿no? Entonces el exportador va a recibir el pago por su mercadería que ha vendido cuando el importador presente el documento de embarque, ¿no? Ahora, el banco que emite la carta de crédito se dice como banco emisor. Y el banco emisor es el banco en el país de destino de la mercadería, en el país del importador. Porque aquí a quien estamos financiando es al importador, ¿no? O sea, para que él pague, ¿no? La función del banco emisor es garantizarle los pagos al exportador, ¿no? Acuérdense que en la carta de crédito de todas maneras se le va a pagar al exportador, de todas maneras. Así el importador no pague, el banco, en este caso el banco emisor, va a ser el que va a pagarle al exportador, ¿no? Entonces, así funciona, ¿no? El importador trabaja con un banco emisor, el banco emisor emite la carta de crédito, por eso es banco emisor, ¿no? Donde está garantizando que se va a realizar el pago al exportador. El banco local también confirma la carta de crédito. Bueno, aquí funciona una comunicación, ¿no? Como son bancos en distintos países, entonces hay una comunicación, el del banco que emite la carta de crédito y el banco con el cual trabaja el exportador, ¿no? Hay una comunicación, los bancos se comunican con su lenguaje especial, ¿no? Y de esta forma funciona el financiamiento con la carta de crédito, ¿no? Aquí se está financiando también al importador, ¿no? Porque el banco emisor está asegurando con una carta de crédito el pago al exportador, ¿no? ¿Cómo funciona una carta de crédito? Dice, nombre del banco emisor, acuérdense que el banco emisor está en el país de destino, ¿no? A nombre del exportador, ¿no? Entonces, está diciendo que este banco emisor dice, para la cuenta de el nombre del importador, es decir, del que tiene que pagar, se está asegurando a quien tiene que pagar, o sea, al comprador, importador, por la cantidad de el valor de la mercadería, cuya fecha de vencimiento del pago es tal fecha, disponible para su letra en tantos días, ¿no? Y junto con, aquí están los documentos que aseguran que la mercadería está en transporte, sea una factura, la lista de embarque o conocimiento de embarque o el packing list, que deben presentarse junto con la carta de crédito, ¿no? Seguro y cubriendo el embarque. Dice, desde el puerto de embarque hasta el puerto de llegada. Esto es lo general, es lo que contiene una carta de crédito, ¿no? A nombre del importador, ¿no? Porque el importador es el que se le está dando este préstamo. Si el importador no paga, de todas maneras paga el banco. Y hay el banco emisor. Si el importador no paga, el banco emisor de todas formas tiene que pagar, porque para eso está emitiendo una carta de crédito. Ahora bien, paga, pero ya va a voltear con otra cara hacia el importador, ¿no? Con una cara de cobranza coactiva encima, ¿no? Hasta que le pague. ¿De acuerdo? Así va a funcionar esta carta de crédito. También otro método de financiamiento. El banco emisor, o sea, el banco en el país del comprador debe analizar la solvencia de a quien está asegurando. El importador debe pagarle al banco la cantidad de la carta de crédito más cuotas asociadas, ¿no? Ese es el beneficio del banco.
Y el banco emisor, o sea, el banco del importador, tiene la obligación de cumplir con la carta de crédito, o sea, de pagarle al vendedor, al exportador, aun si el importador no tiene los fondos. Ese es lo que está financiando, básicamente el banco emisor está financiando al importador. Otro método de financiamiento comercial se llama financiamiento del capital de trabajo. Entonces, acuérdense ustedes a qué se refería capital de trabajo, ¿no? En temas financieros significa todos los recursos que son necesarios para poder elaborar un producto, ¿no? Por ejemplo, para hacer un lote de pelotas de fútbol, ¿no? Imagínense que nosotros somos fabricantes de pelotas de fútbol. Para hacer un lote de pelota de fútbol necesitamos materiales, necesitamos cuero, necesitamos plástico. También, ¿qué necesitamos? Mano de obra, ¿no? O sea, pagar horas hombre, ¿no? Y después otra serie de insumos, electricidad, no sé, otra serie de insumos. Estos insumos o estos recursos que necesitamos, los tenemos que financiar antes de que alguien nos pague, ¿no? Porque primero lo fabricamos, luego lo vendemos y luego nos pagan. Entonces, estamos esperando un ingreso posterior a los gastos. Y todos estos gastos se conforman lo que es el capital de trabajo. Entonces, como le decía, muchas veces las empresas no cuentan con ese capital suficiente o esa capacidad financiera para asumir todos los gastos necesarios para enviar un lote de producción al exterior, ¿no? Entonces, por eso van a una institución financiera y dicen, necesito un financiamiento de capital de trabajo para una operación de comercio exterior. Entonces, lo que hacen los bancos van a hacer es hacerle un préstamo, ¿no? Aquí, por eso, esto se da a través de una figura de un banco, ¿no? Le da un préstamo a corto plazo, ¿no? Si es para el importador, porque los importadores también necesitan capital de trabajo, es para financiar la adquisición de mercadería, ¿no? Generalmente es la adquisición de mercadería. Y esta mercadería ellos la necesitan para fabricar otras cosas. Y en cambio, si es para un exportador, este capital de trabajo va a necesitar para la fabricación de la mercadería, ¿no? Entonces, puede funcionar un financiamiento de capital de trabajo tanto para el exportador como al importador, ¿no? Entonces, ese monto de dinero que se necesita para la fabricación o para la compra de materiales, ¿no? Entonces, también pueden ir a una institución financiera y pedir su financiamiento de capital de trabajo. Y gustosamente los van a atender. Otro tipo de financiamiento se llama bienes de capital. ¿Y qué son los bienes de capital? Acuérdense, son todos los bienes que tenemos dentro de la empresa que se consumen, pero que no se consumen en una única vez. O sea, se consumen después de muchas veces, ¿no? Por ejemplo, una maquinaria se consume cada vez que se hace un lote de producción, pero no se consume y ya se acaba por cada lote, ¿no? Esa máquina nos va a ayudar para hacer cientos de lotes de producción, pero con cada uso se va desgastando, ¿no? Ese es un bien de capital, que nos ayuda también para hacer otros bienes, que serían bienes de consumo, ¿no? Generalmente. Entonces, bienes de capital son máquinas, son herramientas, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una operación minera, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, imagínense que nosotros fuéramos una operación minera y necesitamos comprar un vehículo de transporte de tierra, ¿no? A alguien, a algún lugar del mundo, ¿no? Creo que la empresa, ya no sé, bueno. Entonces, como es un gran monto de dinero lo que cuesta este bien de capital, entonces, como le decía, no tenemos la capacidad financiera para hacer este gasto. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a una institución financiera y pedir un forfaiting, así se le llama, forfaiting, que es un financiamiento a mediano plazo de bienes de capital. Es una operación exclusiva para comprar bienes de capital. No bienes de consumo, no bienes de material en proceso, no, sino solamente bienes de capital a mediano plazo, que significa de 3 a 7 años. Bueno, en este caso el banco va a asumir el riesgo del importador, ¿no? Le va a hacer un préstamo, ¿no? Y el importador va a realizar sus pagos periódicamente al banco, ¿no? Entonces el banco lo que va a hacer es pagarle al exportador por el $500,000 que cuesta esta maquinaria. Y ahora el importador se tiene que arreglárselas con el banco, ¿no? Pagarle periódicamente por el monto que ha desembolsado el banco, ¿no? El mismo bien de capital se puede utilizar como garantía. ¿Qué significa? Que si el importador en algún momento no logra pagar sus cuotas, el banco se agarra a la garantía, que es el bien de capital. Entonces, así funciona, ¿no?
Entonces, bueno, acá dice el importador emite un pagaré, y un pagaré es un compromiso de pago también, ¿no? Entonces, el importador, cuando se da esta transacción, firma un pagaré en el cual se compromete a pagar todo lo que implica este monto, ¿no? Y así funciona, ¿no? Entonces, también podemos ir a una institución financiera a pedir un forfaiting, que es un financiamiento a mediano plazo para bienes de capital. Y para terminar, ya con estos métodos de financiamiento, tenemos lo que es el contracomercio. Pero es un financiamiento de mercadería por mercadería, como por ejemplo un trueque, ¿no? 10 toneladas de trigo por 20 toneladas de camarón, ¿no? Hay un intercambio, ¿no? Claro que tiene que ser algo similar en monto, ¿no? La compensación, dice, por ejemplo, Brasil vende una planta hidroeléctrica, o sea, construye una planta hidroeléctrica. Imagínense que Brasil viene y construye una planta hidroeléctrica acá en el Perú. ¿Y cómo le vamos a pagar por esa planta hidroeléctrica que construyó? A través de entregarle energía eléctrica, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, puede ser un tipo de pago, ¿no? No hay acá ningún cambio monetario, ¿no? Es construye y entrega energía eléctrica, ¿no? Bueno, y también existe contracompra, dice intercambio de bienes entre dos partes bajo distintos contratos, ¿no? O sea, es algo similar al trueque, solo que bajo dos contratos distintos, nada más. Y así funcionan los métodos de financiamiento comercial. Listo, chicos. ¿Alguna consulta ya para terminar este tema? Dar por cerrado. Mientras de repente tienen algunas consultas, a ver, el próximo viernes es el día, hay algunos inscritos para el examen sustitutorio, va a ser el día viernes, pero lo voy a programar en la noche, ¿de acuerdo? No en la mañana, porque en el día vamos a hacer un capítulo, el último capítulo que corresponde al curso. Entonces en la noche lo voy a programar para las 7 de la noche para que ingresen a dar el examen sustitutorio, ¿de acuerdo? Los que se han inscrito, nada más los que se han inscrito, ¿de acuerdo? Creo que son 2 o 3 personas, me parece, dos, creo. ¿De acuerdo? Entonces eso es para que no se olviden. Próximo viernes en la noche para los inscritos para el examen sustitutorio. Y el examen, el tercer examen, como son nuestras clases los viernes, creo que va a ser el viernes 24 en la mañanita. Salvo que por ahí alguien, lo malo es que no tenemos delegado, ¿no? Pero salvo que por ahí alguien quiera proponer otra fecha, bienvenido sea. Pero mientras tanto, a esa va a quedar la fecha. Listo, chicos, entonces hasta aquí vamos a dejar nuestra clase.